Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén viendo o escuchando. Estamos en una entrevista más de esta serie de investigadoras y expertas en Asia. Hoy tenemos como invitada a la profesora Ana Gascón y sin más preámbulo iniciamos y ya sabe la dinámica, nuestro querido público, vamos a dejar que la profesora nos comente un poco sobre su experiencia y que nos diga sus temas de investigación y cómo ha trabajado en docencia. Bienvenida, Ana. Pues muchas gracias y nada, lo primero, agradecer esta iniciativa que creo que es tan interesante invitarme. Y la verdad es que yo soy profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y también doy clases de Unión Europea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Entonces, por explicar sin mucho más, quizás uno de los elementos más diferenciadores de mi periplo es que además de mi tiempo en la universidad, también fui durante un tiempo funcionaria del Consejo de Europa, que es una organización internacional que se dedica a la protección de los derechos humanos. Y en realidad mi interés por Japón surge de mis compañeros porque en la Universidad de Zaragoza hay una gran cantera de amantes de todo lo japonés y tengo una compañera que decidió iniciar un grupo de investigación transdisciplinar sobre temas japoneses, así que nos juntamos compañeros pues, de historia del arte, de literatura, de derecho y de otras disciplinas, y de ahí surge un poco mi interés por Japón. Y claro, como yo doy clases de Unión Europea y he estado trabajando en el Consejo de Europa, empecé a investigar sobre las relaciones entre la Unión Europea y Japón, ¿no? Porque me interesaba, porque Japón es observador del Consejo de Europa y nos unen muchas cuestiones de valores a pesar de la lejanía, aunque luego hay otras en las que seguimos teniendo divergencias, por ejemplo, con la pena de muerte, en ese marco concreto. Y luego yo estoy especializada en la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación y los derechos humanos. Entonces, pues cómo se regula Internet, cómo se regulan cuestiones como las de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es muy interesante en ese sentido a veces hacer un ejercicio comparado y ver, conocer a los otros implica conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Entonces, estudiar un poco cómo se regulan las cosas en Japón, compararlas con la Unión Europea me parecía muy interesante, porque en estos temas, por ejemplo, de protección de datos, pues Japón ha tomado elementos de la Unión Europea, pero sin embargo en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues la Unión Europea ha decidido crear una regulación muy estricta. Estados Unidos básicamente ha decidido no regularlo y Japón intenta ofrecer una tercera vía de alguna manera. Entonces, me interesa mucho pues, esa comparación de derecho y también los esfuerzos que hace Japón en la regulación de estas tecnologías a nivel internacional. Es muy interesante y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esta multidisciplinariedad de las colegas que llegan con otras formaciones, porque se enriquece mucho los estudios, ¿verdad? Cuando algunos somos más limitados en el sentido de que empezamos en algo de Asia y no tuvimos esa retroalimentación. Aprovechando tu visión amplia, además de lo que tú estudias, ¿qué temas crees que son fundamentales para estudiar y que deberíamos alentar su estudio en nuestras universidades? Bueno, hay algunos temas que yo he tocado solo un poco, pero en los que Japón, por ejemplo, es líder y creo que no se le da igual la importancia que tiene en el contexto actual como que Japón es líder en cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, en un contexto como el actual, en el que Estados Unidos, que era el gran donante de ayuda al desarrollo, ha decidido cortarla, creo que va a ser muy interesante seguir viendo cuál es el papel de Japón en este ámbito y también si va a pasar a rellenar algunos
de los huecos que ha dejado, por ejemplo, Estados Unidos, o si va a haber también un paso atrás, por ejemplo, porque creo que esa cooperación al desarrollo ha sido un elemento básico de la política exterior de Japón y yo creo que este es un momento en el que va a ser muy interesante ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Ana. De hecho, pues siempre van saliendo temas nuevos que nos llevan a querer saber más. En este caso, por ejemplo, la ayuda oficial para el desarrollo, como tú lo mencionas, ha sido uno de los ejes de la política exterior de Japón. Y en las entrevistas que hemos realizado, pues no había salido este tema, entonces ya tenemos ahí un factor más para estudiar. Nuestro siguiente punto, que a lo mejor te saca de tu zona de confort, es preguntarte sobre la situación de las mujeres en Asia. Ya sea, puede ser en todo Asia o en Japón, o incluso esta comparativa de cómo se ve la situación de la mujer, por ejemplo, en Europa, dentro de la Unión Europea, y cómo se ve en Japón. Bueno, pues mi grupo de investigación y yo últimamente estamos fijándonos en una cuestión que creo que es muy interesante porque es algo que compartimos la Unión Europea y Japón y España, incluso mi región, más enfocándolo en lo local que es Aragón, y son los problemas demográficos, ¿no? Al final, pues la Unión Europea y Japón son zonas con un crecimiento demográfico, bueno, incluso de crecimiento demográfico en algunos sentidos, y una población muy envejecida. Entonces, ahí la mujer tiene un papel muy importante, porque por una parte, claro, la baja natalidad está ligada también de una manera clara a las mujeres, y yo creo que es muy importante, y ya os lo he dicho, que yo tengo una formación de derechos humanos, el impulsar la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y la verdad es que yo estoy más especializada en Japón, y en Japón, por ejemplo, se ha logrado prácticamente eliminar la brecha de género en temas como el acceso a la educación, pero luego, cuando llegamos a ese acceso a la carrera profesional, también las mujeres se incorporan muy bien a la carrera profesional, pero existe todavía esa idea de la mujer como la que se va a encargar fundamentalmente de los niños, etc. Entonces, se ve que en ese momento en el que las parejas empiezan a tener niños, o un niño, la mujer muchas veces en Japón se entendía que tenía que retirarse de la vida profesional y ser ella la cuidadora, y había como una forma de M en la que la mujer se incorporaba al trabajo, dejaba el trabajo y luego más tarde volvía. Pero claro, cuando dejas el trabajo durante un periodo de tiempo para la crianza, al final pues vuelves a trabajos a veces que no son a tiempo completo, no puedes hacer tantas horas o no puedes salir con los compañeros a cenas, etcétera, donde también se toca temas de promociones, etcétera. Entonces, mientras que está muy bien el acceso a la educación en Japón, sí que hay una brecha de género en cuestiones como el salario, como el acceso a los puestos de mayor responsabilidad. Es muy llamativo si ves la dieta japonesa, que hay todavía muy pocas mujeres en puestos políticos, y al final hay muchas de esas medidas por la igualdad, ¿no?, que lo que buscan es que la mujer se pueda incorporar al mercado de trabajo, pero si sigue habiendo esa idea de que la mujer es la que tiene que encargarse de los niños, se está viendo que hay muchas mujeres que están priorizando pues su carrera profesional y decidiendo que no quieren tener pareja o que no quieren tener niños. Y yo creo que ahí hay una parte en la que es importante un ajuste del derecho, pero también un ajuste cultural, porque, por ejemplo, Japón tiene una baja por paternidad que está bastante bien, o sea que los padres, la madre se puede coger la baja, pero el padre también se puede coger la baja, pero no lo hacen, porque existe esa cultura de no puedo dejar mi trabajo o solo unos días, pero no puedo tomarme más tiempo porque esto va a ser malo para mi trabajo, para mi empresa, etc. Entonces ahí hay
bastante trabajo por hacer desde las medidas que son medidas de política, que ya se las ha planteado el gobierno japonés, evidentemente, como que haya guarderías, toda una red amplia de cuidado para los menores, pero yo creo que hay muchas otras cuestiones que son culturales que no se están tocando, y esto es algo que afecta. Realmente yo estoy mucho más familiarizada con la situación de Japón, pero es algo que afecta muchísimo también a Corea, que tiene una de las, si no la natalidad más baja del mundo, Corea del Sur, y China, que también está bajando, ha bajado la natalidad por la política del hijo único, y ahora que la han cambiado y están intentando que las familias tengan 3 hijos, pues se dan cuenta de que no se ha conseguido, y el rédito demográfico no ha conseguido un nivel de desarrollo suficiente para equilibrar la situación. Entonces yo creo que todas estas cuestiones demográficas se tienen que tratar de la mano también de los derechos, la situación de la mujer, la cultura del cuidado de los niños, y hay mucho trabajo por hacer. Ya te digo, estoy mucho más familiarizada con la cuestión en Japón, pero creo que en China y en Corea del Sur también tienen muchísimo trabajo por hacer en este sentido. Ana, esto es muy interesante y, como decía, pues uno aprende de todas estas perspectivas diferentes. Llegamos a una parte que me gusta mucho, creo que a Mónica también, es cuando nuestras colegas nos cuentan de sus lecturas. ¿Qué libros o cuáles son las obras que consideras más importantes, que te gustan más? Ya sea en literatura, novela, cuento, poesía, qué sé yo, o bien de lo académico o incluso de ambos. Y allí sí, pues no te limites. Bueno, pues en realidad es que con los estudios japoneses yo creo que pasa una cosa, no sé si compartiréis mi opinión, y es que hay tanta gente que está fascinada por la historia del arte, por la literatura, por el manga, por la comida, por el idioma. Entonces, a veces yo creo que las personas que estudiamos el derecho somos un poco los patitos feos en este sentido. Entonces, yo había pensado mencionar un par de obras recientes de un par de colegas mías que tocan temas de derecho, porque es verdad que yo voy a los congresos con mis compañeros de historia del arte y claro, tienen unas diapositivas mucho más bonitas, pero al final para mí el derecho también es cultura, porque al final el derecho es parte de la identidad de las sociedades también. Entonces creo que igual eso no lo destacamos suficiente. Entonces os quería hablar pues de un par de compañeras mías de mi área, que son 2 mujeres además, a las que yo respeto y quiero mucho. Una es Paula Cisneros, que es una compañera mía, que es ya una investigadora sentada, pero está más en la parte novel, y quería recomendar el libro que es el resultado de su tesis doctoral, de la que yo fui parte del tribunal. Y es que aquí hay una colección, que es la colección Aranzadi, que se dedica específicamente a estudios de derecho japonés. Entonces, es una de las obras que aparece en esta colección, y Paula habla de las relaciones entre la Unión Europea y Japón, y hace todo un recorrido histórico, y luego se centra en los últimos acuerdos, que son el acuerdo de asociación económica y el acuerdo de asociación estratégica. Y creo que es una obra que es muy interesante, además porque como vivimos estos últimos meses en un momento en el que parece que el derecho internacional no importa, creo que en ese sentido pues la Unión Europea y Japón sí que están convencidos de la importancia del multilateralismo, de llegar a acuerdos internacionales, de abrir los mercados, de colaborar, y creo que ese es un mensaje muy importante que hay que mandar en este momento. Y
igual que he cogido una de mis compañeras más jóvenes, también me gustaría coger una de mis compañeras más senior, que creo que igual la vais a invitar vosotros, que es Carmen Tirado, pero como ella no se va a hacer publicidad a sí misma, es una compañera mía también que acaba de ser nombrada catedrática. Y yo creo que dentro de lo que es España es una de las personas que ha movido más los estudios japoneses desde esta perspectiva del derecho y de las relaciones internacionales. Entonces, pues Carmen tiene un libro de esta misma colección que os he dicho de Aranzadi, que se llama Las contribuciones de Japón desde la perspectiva del siglo XXI, aspectos jurídicos y económicos en el plano internacional. Entonces, elige algunos de los temas que ella piensa que son claves, ¿no?, de esta política exterior japonesa, que algunos tocan también los temas que yo os he mencionado, por ejemplo, el tema de las relaciones internacionales y la regulación tecnológica, porque Japón tiene una estrategia que es la sociedad 5.0, ¿no?, que busca que esos desarrollos, busca impulsar el desarrollo tecnológico, pero que ese desarrollo tecnológico esté centrado en las personas, entonces que ayude a solucionar los problemas sociales, como estos que he mencionado del envejecimiento de la población, pero también explica el Free and Open Indo-Pacific, o sea, es como una selección de algunas de esas políticas japonesas de los últimos años en el marco internacional, que creo que para alguien que quiera sumergirse un poco en esos aspectos clave bien explicados de la política internacional japonesa puede ser muy interesante. Y creo que eso, que hay que dar visibilidad a lo que hacen las mujeres y lo que hacen las mujeres juristas, que igual parece menos sexy, pero que creo que es muy importante en este mundo en el que vivimos hoy en día. Ay. Su micrófono. Perdón, eso del derecho es normalmente es un mundo pues de hombres. Y yo creo que pues estas nuevas visiones nos van a ayudar muchísimo. Y pues nada, Ana, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y ojalá podamos en el futuro coincidir pues, en otras aventuras intelectuales como esta. Yo espero que sí, espero también veros en persona, porque al final la verdad es que las nuevas tecnologías nos dan tantas posibilidades, pero tampoco son un reemplazo. Y nada, agradeceros que hayáis tomado esta oportunidad, porque yo misma voy a seguiros para conocer a otras investigadoras que toman y que tocan temas japoneses, y me ha gustado mucho conversar sobre vosotros. Creo que son unas preguntas que es muy interesante para cualquiera responder, y nada, os animo mucho en esta iniciativa. Pues muchísimas Pues gracias. muchas gracias, Ana, y un gusto tenerte con nosotros. Nos has dado, reitero, una perspectiva muy interesante y tal vez un poco abandonada respecto al derecho internacional, ¿no? Tal vez nos gustaría escuchar más sobre samuráis y no tanto sobre derecho, pero finalmente es un eje de la política internacional. Así que muchas gracias y un gusto tenerte con nosotros.